Entonces continuamos en nuestro estudio sobre la doctrina de la Iglesia, que se llama eclesiología. Y hemos estado mirando varios temas, ¿no?, sobre la Iglesia. Y ahora entramos en el tema sobre la adoración en la Iglesia. Vamos a mirar la música. Bueno, sabemos que la música ha sido creado por Dios. Dios, como dice Frank Garlock, que hemos estado mirando aquí todas esas sesiones sobre la música. Algunos, por ejemplo, dicen que la música comenzó allá con Jubal. ¿Se acuerdan Jubal en el libro de Génesis? Uno de los descendientes de Caín, que era músico. No, la música comenzó ¿con quién? Con Dios, en la eternidad. ¿Se acuerdan cuando dice, no, que cuando fue creado aquel querubín, Satanás después, ¿no? Dice, fueron preparados allí los tamboriles, o sea que hubo cánticos en los cielos. Dios es un Dios musical, la misma creación canta, por así decirlo. Escuchamos los cánticos de los pájaros. Interesante, buscando y estudiando este tema, ¿no? Se puede escuchar el ruido en el universo, el ruido de las estrellas, el ruido del polvo cósmico. Bueno, ¿quién creó todo eso? Dios lo creó. Hay experimentos, por ejemplo, de música que se hacen con las plantas, todos con la misma tierra. En un compartimiento, dice, están aquellas plantas que se le pone música suave, música orquestal, música instrumental, clásica. Dicen, crecen de maravilla. Otro compartimiento donde le ponen a las plantas con música del rock se secan, mueren. Hay música que se ponen en los supermercados. Las músicas, por ejemplo, que ponen, de acuerdo al estilo de música, los borrachines se van a buscar y eligen allí su vinito, ya sea francés, lo que sea, ¿no? Entonces, la música tiende a llevarnos hacia donde quiere, ¿no es cierto? La música no es amoral, como dicen algunos, ¿no? No tiene intenciones. Es cuando la música, como vamos a ver, ¿no?, se compone de melodía, armonía y ritmo, juntas allí tienen un efecto en mi cuerpo. Entonces, lo que vamos a ver es esto, ¿no? La música que adora a Dios. La música que expresa esa adoración a Dios. Y primeramente vamos a ver la naturaleza de la música. La música está compuesta por armonía, melodía y ritmo. Estos tres son elementales en una armonía. Hay músicas que tiene, y lo que vemos, ¿no?, mucho ritmo, poca melodía, poca armonía, mucho ritmo. Hay orquestas de jóvenes, por ejemplo, de rock, que tienen batería, mucho ritmo, el bajo, mucho ritmo. Bueno, todo tiene que estar en igualdad. No sé si habrán visto los conciertos de orquestas sinfónicas, ¿no? Vemos ahí cómo toca los saxofones o los clarinetes, los violines, los contrabajos y todo eso, ¿no? Todo en completa armonía. No sobresalen los demás. Esa es la naturaleza de la música. Pero la música también tiene tres efectos. Y permítame mirar allá en 1 Samuel, si ustedes pueden mirar. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 al 16 y el versículo 23. Allí es cuando Saúl estaba quebrantado, dice, por un espíritu demoníaco, un espíritu malo de parte de Jehová, dice, ¿no? Que Dios lo había abandonado. Él abandonó a Dios, bueno, Dios lo abandonó a él. Entonces, fíjense, allí dice la Escritura, hay un joven que toca muy bien el arpa, tráelo, dice, ¿no? Y este era David.
Entonces trae allí a David. Y si me pueden leer el versículo 14 al 16. 1 Samuel capítulo 16, 14 al 16. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Ahí está, ¿no? Y el versículo 23 del mismo capítulo. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Fíjense, acá la música tiene tres efectos sobre la persona. Primero, espiritual. Dice la Escritura, bueno, ¿a quién fueron a llamarlo? Para que traiga allí alivio, dice, ¿no? A David. Y él le tocaba. Dice que ese espíritu malo se apartaba. ¿Qué está diciendo allí? Hay algo espiritual acá. Y la música tiene un efecto espiritual. La música tiene un efecto espiritual sobre nuestra vida. Después vamos a ver aquellos que no adoran a Dios, qué clase de música usan y la conducta que ellos tienen. La conducta, cómo se refleja en sus vidas. Entonces, es algo espiritual. Segundo, es algo mental, porque dice que él estaba mejor, sentía alivio, estaba contento, alegre. Entonces, primero, espiritual, dice, se apartaba el espíritu humano. Mental, estaba mejor, o sea, estaba feliz, o sea, estaba más tranquilo. Y en lo físico tenía ese alivio. Entonces, es importante la música buena, vaya que sí, ¿no es cierto, no? Miremos ahora la música que adora a Dios. ¿Cuál es esa música que adora a Dios? Es interesante que en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, se preparaban para la música. No cualquiera estaba en la música. Los levitas eran los encargados de la música. O sea, estaba la parte de los levitas que estaban para el servicio sacerdotal, o sea, de la tribu de Leví se apartaba para los sacerdotes, y también los levitas que estaban consagrados para el templo. Pero también únicamente los levitas eran los que estaban consagrados también para la música. O sea que no era cualquier persona, eran personas espirituales. Y todo era para la adoración y alabanza a Dios. Hoy vemos otra clase de alabanza, alabanza propia, alabanza personales. Y hoy vemos cómo los cantantes de hoy son, parece, las figuras estelares. Pero la gloria para Dios está muy ausente. Entonces, ¿cuáles son los estilos bíblicos de la música? ¿Cuál es el estilo musical que vemos en la palabra de Dios? Como dijimos, en el Antiguo Testamento vemos varias partes de las Escrituras, especialmente en los Salmos, cómo era el estilo musical. En el Nuevo Testamento también vemos, por ejemplo, en el nacimiento de Cristo, María alabó al Señor en el Magnificat. Simeón alabó al Señor. Zacarías alabó al Señor. Y después vemos también el apóstol Pablo, dice, estando en la cárcel, dice, cantaban himnos al Señor. Pero, ¿cómo es la música bíblica? Primeramente, la música bíblica debe ser en orden. No tiene que haber desorden. Dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Es un Dios de orden. Y cuando viene el Señor viene a nuestra vida, cambia nuestra cultura, porque algunos dicen, no, pero esa es la cultura de los indios, de los indígenas. Pero aquí, ese tamboreo que hacían los indígenas
era una especie de espiritismo y de llamar a los espíritus demoníacos. O sea, cuando viene el cristianismo, cambia todo, ¿entienden? Cambia toda nuestra cultura. No puedo decir, es la cultura del jeque, de tener 4 o 5 mujeres. ¿Hay que dejarle con la cultura? Eso es adulterio, eso es fornicación. La Escritura es clara. No apoya la inmoralidad. Entonces, Dios cambia todo. Dios es un Dios de orden, no de descontrol. Pero en Éxodo capítulo 32, ¿se acuerdan cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí y estuvo 40 días y tardaba, y allí los israelitas dijo, ya no está más? Entonces viene y le piden a Aarón, le dice, haznos un Dios para que le adoremos porque no sabemos más nada de Moisés. Entonces allí dice que Aarón manda a traer todas las joyas de oro y todo eso, y sale un becerro de oro y empiezan a adorar. ¿Y qué pasó allí? Allí hubo música. Y dice en el Nuevo Testamento, comieron, fornicaron. El desorden trae inmoralidad en las vidas. Si me pueden leer Éxodo capítulo 32, 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Y el versículo 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el monte. Y él respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar orgullo. Alarido de pelea, dice Josué. No, dice Moisés. Están cantando. Ese es desorden. Y mucha gente dice, estamos adorando a Dios. ¿Qué adorar a Dios? Gritando, bailando. Eso no es adorar a Dios. La adoración a Dios es orden. Segundo, la adoración bíblica a Dios es suave. Dice en el Salmo 92, 3, en el decacordio y en el salterio en tono suave con el arpa. Y la palabra suave acá en el hebreo significa meditar, reflexionar. ¿Qué vas a reflexionar con una música estridente? Pero tiene el nombre de Jesús, Habla de Jesús, habla de la salvación. Suave, de algo reverente. No se puede traer eso en la iglesia y tampoco cuidado con que tú estés escuchando, porque una persona puede estar escuchando un hermoso sermón en la iglesia y después lo funde totalmente. Si después prendiendo en la radio vivís con la música rockera, te va a fundir espiritualmente, te va a perjudicar espiritualmente. La música bíblica es gozosa y alegre. Tercero, el Salmo 81:1 dice, cantad con gozo a Dios. El Salmo 101 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Entonces, la palabra de Dios nos dice lo que es alegre. O sea, en esa suavidad, en esa armonía. Y también la música bíblica es para adorar a Dios y tiene que ser música santa. No puedo estar cantando esas músicas que me evocan inmoralidad. Hay músicas cuyas letras son inmorales, ¿no es cierto? Bien inmorales, perversas. Nosotros orábamos al Señor por años, decíamos, Señor, porque tomamos el colectivo y teníamos que escuchar a altos volúmenes allí las músicas. Y bueno, uno se aislaba de todo eso, ¿no? Pero tiene, ahora el cantante se convirtió, canta la misma música, pero le cambió con la letra de Jesús. ¿Saben que hay raperos creyentes? No, pero ¿a qué me evoca eso?
a esa vida inmoral, a esa vida perversa. No se puede. No sé si habrán visto Dios no está muerto, esa película. El peor ejemplo de creyentes eran los músicos. Allí lo presentaban predicando el Evangelio. Y uno que hablaba del Evangelio tenía allí su cabello, que un lado de cabello acá le llegaba hasta acá, y de este lado pelado. Otro con colitas, como diciendo que el cristianismo es sin santidad. La música es sin santidad. La Escritura nos dice que nos apartemos de lo inmundo, que no lo toquéis, aquellas cosas inmundas. No puedo venir a copiar lo mismo de este mundo. Y es lo que se hace hoy. Hay que tener cuidado en eso, no se puede. Vamos a mirar la música ahora que no adora a Dios. Esa música, como dijimos, la música no es amoral. ¿Qué es esto? Tiene moralidad. O sea, no significa que no tiene ningún efecto en mi vida. Sí, tiene un efecto. La música mundana tiene 3 características esenciales. Primero, la repetición hipnotizante. Repetición, te repite. Y te repite que no termina más, como 14, 15 veces están allí. Es algo que te hipnotiza. Está ahí. El segundo, latido dominante, un latido. Y ahí te dan. Dice que en algunos estadios se prohibió el bombo. ¿Por qué? Porque afectaba los latidos del corazón. Entonces, eso es lo que tiene la música mundana. Es lo mismo que decía este predicador de música. Por ejemplo, para comer una hamburguesa no le vas a poner un 90% de sal, ¿no es cierto? Adiós, como decía una hermana, ¿no? Para matar a cualquiera, ¿no? Tampoco un 50% de sal, no, te va a liquidar. Ni un 30%, ni un 20% de sal, te liquida. ¿Entienden? Rock tiene un 90% de música con golpes, allí rítmico. Y eso afecta, eso allí va a afectar nuestro cuerpo, va directamente al cuerpo, te mueve. Eso no es la música para adorar a Dios. Pero también la música mundana tiene 3 características. Primera, hipnotizante, latido dominante y tercero, volumen alto. El volumen alto. 140 decibeles dice que ya afecta a mi oído. Y es tan interesante, ¿por qué la gente esta mundana busca la música alta? La música a alto volumen. ¿Por qué? Yo, por culpa de eso en mi juventud, cuando era incrédulo, me quedé medio sordo. Por la música estridente, la música de alto volumen. ¿Por qué buscan ese alto volumen? Por el escape. Se quieren escapar. Un sentido de culpabilidad donde ellos se aíslan allí o prácticamente se apaga esa conciencia que le está acusando de su vida pecaminosa. En muchos casos, hasta a veces usan el televisor, la radio y la música también. Alto, pero ni la escuchan a veces. Pero también, no solo de escape, sino de ese sentido de estar dominado, que te domina. Pero es por su rebeldía, en muchos casos la mayoría por no venir a Dios, porque son rebeldes contra Dios, ellos quieren estar dominados por esa música, pero por ese ruido, ¿no? Pero vamos a ver, la música mundana tiene un mensaje
No es así nomás como decimos, no hace nada. Tiene un mensaje nocivo, tiene un mensaje perjudicial directamente al alma. Directamente al alma. Y el primer mensaje es que la música mundana tiene un efecto nocivo al alma porque el rock y todo eso está envuelto en el ocultismo. El ocultismo, el espiritismo. Todos estos rockeros no quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada, son antirreligiosos. John Lennon dijo del Señor Jesucristo: Cristo es un español católico, bastardo, fascista, grasiento, amarillento y pequeño, apestoso y comedor de ojos. John Lennon. Tienen ese pensamiento en cuanto a ese rechazo. Juan 10:10 dice, ¿no? El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. El ladrón, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Y la Escritura nos dice que nosotros somos diferentes, porque no tenemos comunión. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial, con el diablo? Segundo, el mensaje que tiene la música que no adora a Dios es sensual, inmoral, es inmoral hasta lo máximo. Y ustedes van a ver en la música que, todas estas músicas son atroces, inmorales, y están envueltos en todas esas cosas, todos estos músicos de este mundo. Hasta hay músicos cristianos que viven en concubinato y son llamados en las iglesias para venir a cantar, La cantante fulana, pero que vive en concubinato con el otro fulano. ¿De qué santidad habla? Entonces, la música de ellos es una música inmoral. Y la Biblia me habla de huir de la fornicación. Pablo le dice a Timoteo, huye de la fornicación. Esto está en 1 Corintios 6:18 y en 2 Timoteo 2:22. Pero también la música que no adora a Dios es una música rebelde, es una música que imparte violencia. Ustedes ven los jóvenes que escuchan esta clase de música, ¿cómo son? Rebeldes, no quieren someterse a sus padres, ni a ninguna autoridad. Y ya después lo vas a ver vestidos de negro, con calavera, con una jeringa. ¿Qué es lo que promueve todas estas clases de música? Rebeldía. ¿Eso adora a Dios? No, Señor. Pero ahí está lo que estos falsos pastores acomodaticios a este mundo, permiten que los jóvenes, hay que atraer a los jóvenes, dice, hay que atraer a los jóvenes con la música, y traen el mundo. La música mundana, o salir de esto, solamente se sale con el Evangelio de Cristo. Pero también esta música tiene un mensaje de drogadicción. Hay cantantes que, por ejemplo, se llama Azúcar Morena, una canción de Azúcar Morena. Ahí hay muchas otras más. Los Beatles, por ejemplo, eran todos drogadictos, todos. Kiss, no hay rockero que no sea drogadicto. En la guerra de Vietnam se trató de llevar a un grupo de rockeros para que canten allí a los soldados que estaban en la guerra de Vietnam, los soldados norteamericanos. Pero la condición era que no sean drogadictos, no sea cosa que vayan a infundir la droga. No fueron ninguno, no se halló ninguno. Y está comprobado que todos estos cantantes rockeros tienen una muerte entre 21 y 50 años. Y la muerte con la cual ellos mueren es diversa. Primero, de sobredosis, cáncer, porque la marihuana y todas estas drogas producen cáncer, sida, ni que hablar, por la vida inmoral que llevan,
SIDA, homicidios, suicidios y todas las tragedias más horripilantes donde uno se puede imaginar. No dura. Imagínense, todo esto es por culpa de la drogadicción y esa vida inmoral. Y como dijimos, también el mensaje de que no adora a Dios de esta gente es porque va en contra de Dios. Hay tantos cantantes, escuché de un hermano que él estaba, antes de convertirse, con el rock metal, y dice que era un apasionado, era un drogadicto, a veces se iba como 3 o 4 días y dormía en la calle, hasta se llegó a colgar, dice, bisturí, porque quería hacer algo diferente. Bisturí se colgó acá y no sé si se metió otro por acá. Entonces dice que dormía en la calle, pero una de las cosas, de las particularidades que tienen todos estos movimientos rockeros de ir en contra de Dios, suben al escenario, en muchos casos con Biblias. Un tal Marilyn Manson, se tiene un nombre de mujer, pero es un hombre horrible, dice que, bueno, subió al escenario y empezó a deshojar hoja por hoja la Biblia. ¿Por qué la Biblia? ¿Qué tiene que ver la Biblia? Están en contra de Dios, en contra de Dios. Entonces, ahí está por qué nosotros adorar a Dios es muy diferente a la mentalidad de este mundo corrupto. No traemos la misma imagen. Como dijimos, el hecho de estar hasta escuchando esa música tira por tierra todo el mensaje que uno puede predicar. Hermanos que en una oportunidad subo en su auto, ellos manejando, prenden el motor y ya una música rockera ahí. ¿Qué pasa? En la iglesia es una piedad inmensa, pero allí su música que afecta, ¿no? Entonces, estamos en el último punto y es, ¿para qué cantamos? En adoración a Dios. A ver, hermanos, ¿por qué tú cantas? ¿Por qué cantas? Expresando allí esa adoración a Dios. Sabemos que es muy importante la música en la iglesia. A ver, ¿por qué cantamos? ¿Por qué queremos adorar a Dios con nuestro cántico? ¿Cuál es la expresión que sale de tu corazón allí para cantar al Señor? Es bueno cantar solo, es bueno cantar en grupo, es bueno cantar en coro, es bueno cantar con música, sin música, con guitarra, con instrumento, lo que sea. Es bueno cantar al Señor. Vemos que es en la Escritura que Dios es un Dios musical. Debemos alabar con nuestros labios al Señor. Pero ¿por qué cantamos? ¿Qué es lo que sale de tu corazón al cantar? Gratitud puede ser una de las... Gratitud. La primera, justamente el primero que tengo acá, ¿no? Esa gratitud al Señor. Vamos a leer el Salmo 13:6. El Salmo 13:6. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¡Pah! ¡Qué de bien nos ha hecho Dios! ¡Qué de bien! Son innumerables las obras de bien que ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo no alabar en adoración a nuestro Señor? Y el Salmo 71, 22 y 23, por favor. Asimismo, yo te alabaré con instrumentos de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el alma. Oh Santo de Israel, mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma te acorda de gusto. Mi alma está alegre porque Él nos ha bendecido. Pero qué lindo es adorar a Dios, cantarle al Señor. Y como dijimos en el Nuevo Testamento, vemos que el Señor Jesucristo también cantó. Antes de ir a la cruz en la Pascua, dice, ¿no? Él cantó, dice, cantaron el himno. Y son unos salmos que cantaban allí en la Pascua, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando nos vayamos de esta vida? ¿Cantaremos en la eternidad? Me sorprendió esto.
que en el libro de Apocalipsis, los ángeles, que son multitudes, y también los redimidos, que son millares de millares, dice, van a cantar, adorando a Dios y al Cordero. A Dios y al Cordero. Y fíjense cómo allá en el Apocalipsis, por ejemplo, ¿no?, en el capítulo 4, versículo 8 al 11, allí vemos cómo la iglesia, junto con los seres celestiales, la iglesia ya redimida, que es mencionada como los 24 ancianos, adoran al Señor y al Cordero. Y en el capítulo 19, las bodas del Cordero, adorar al Señor. Entonces, vemos cómo en la eternidad vamos a saber muy bien cómo adorar al Señor, con esa música correcta. Allí se van a terminar todas estas diferencias que hay, lamentablemente. Muy bien, vamos a adorar al Señor.